compartir con ustedes una historia que para mí es bien especial, es única, pero estoy seguro que muchos de ustedes se verán reflejados en ella. En Pedregal, cerca del extremo más occidental del país, se unieron al matrimonio Pedro y Juana. Y poco después llegó al hogar una hermosa niña a quien nombraron Raquel. Este nombre significa la oveja de Dios, aunque no sé si sus padres lo sabían. Lo que sí sé es que aquella niña tendría que ser muy valiente, como la Raquel de la historia bíblica, como tantas Raqueles que han vivido a través de la historia, para enfrentar los retos de ser una mujer que a la vez será hija, hermana, esposa, madre y, como su nombre lo dice, oveja de Dios. Como era costumbre en su época, pronto se convirtieron en una familia numerosa y Raquelita, a pesar de tener pocos años, tenía que ayudar a su mamá en las labores de la casa y a cuidar a sus hermanitos pequeños. Cuando comenzó a ir a la escuela, nuevos desafíos llegaron a su vida. Cada día debía ser la primera en salir antes de terminar las clases para que su mamá viniera a la escuela a trabajar mientras ella cuidaba de sus hermanitos, y aunque perdía parte de las clases, estudiaba todo el tiempo que podía y le encantaba leer mucho. El Evangelio llegó a su casa y ella lo abrazó con todas sus fuerzas. Uno de sus himnos favoritos sería "Prefiero a Cristo".
cumplir con muchas responsabilidades para ayudar a sus padres, ser la mayor de los hijos, le enseñó a ser mamá antes de tener los suyos propios. Siendo ya una joven, trabajando y líder en la iglesia, conoció a un joven muy respetuoso que decidió seguir a Jesús desde el primer día que visitó la iglesia adventista y que al poco tiempo puso sus ojos en ella. Un día, mientras conversaban, vino una niña y le dijo a Raquel: mami. El joven se sorprendió mucho porque no esperaba que aquella muchacha tuviera hijos de esa edad. Pero pronto supo que las hermanitas menores le decían mami porque en cierta medida ella también era su mamá. Raquel estudió en el Colegio Adventista de las Antillas, que fue clausurado un tiempo después por el gobierno, y su sueño era ser enfermera. Pero este fue frustrado por la política del país, que estaba en contra de los cristianos, y muchos tuvieron que abandonar sus estudios por las fuertes presiones que enfrentaban al obligarlos a escoger entre ser fieles a Dios o hacer sus exámenes el sábado. Pero el Señor tenía planes para ella. Aquel joven y Raquel se enamoraron, unieron sus vidas delante de Dios, y la pasión por el Evangelio llevó a su esposo a convertirse en un pastor. Había comenzado una nueva carrera. En lugar de atender enfermos físicos como lo hace una enfermera, ahora era la mano derecha de su esposo, ministrando enfermos espirituales, trabajando para sanar el corazón de los que buscan refugio en Dios y dedicando especial empeño en guiar a los más pequeños, los niños de su iglesia, en los caminos del Señor. En medio de todo eso, nació su primogénito. Después de haber perdido su primer embarazo y haber pasado el segundo con vómitos continuos y terribles malestares que la obligaban a permanecer en reposo, y con sueros que la ayudaban a estar hidratada y a alimentar su bebé en formación. Pero Dios es bueno, y llegó el día en que su hijo nació para que ya no fueran solo 2, sino 3. Como toda madre, ahora sentía lo que las palabras no pueden describir, y reconociendo que su pequeño hijo era un regalo de Dios, lo dedicaron al Señor, sabiendo que no sería fácil, nunca es fácil, educar a un hijo. Las madres lo saben bien. Por eso están disponibles para ellas todas aquellas fuerzas que solo el Padre Celestial puede dar. Raquel había comenzado la tarea más hermosa y desafiante que existe, y los retos no se hicieron esperar. Su hijo, siendo muy pequeño, estuvo enfermo de neumonía más de una vez,
y presentaba una complicación que pronto descubrieron. Cuando la fiebre aumentaba, el niño perdía el conocimiento y los doctores le dijeron que no podía permitir que la fiebre subiera mucho. Así que cuando otros niños podían tener un poco de fiebre, como algo nada preocupante, su hijo la mantenía desvelada para vigilar que no la subiera. El bebé fue creciendo y haciéndose más fuerte y saludable, gracias a Dios. Y a los 3 años llegó un nuevo bebé, otro varón, que después de otro embarazo muy complicado, llegó para completar la felicidad y los retos de la familia. Los dos hermanitos, como casi siempre sucede, eran muy diferentes. Y Raquel tuvo que usar distintos métodos para convencerlos de hacer lo correcto. Como toda madre, ella quería que sus hijos amaran a Dios y trabajaran para Él. Desde pequeños los involucró en todas las actividades de la iglesia y aunque el menor era muy travieso, por el esfuerzo y el ejemplo de sus padres, aprendieron a amar a Jesús. Muchas fueron las oraciones elevadas ante cada obstáculo que el enemigo presentaba. Aunque en su país, hasta desde niños, los cristianos eran presionados psicológicamente por sus maestros de escuela, Raquel y su esposo enseñaron a sus hijos a mantenerse firmes y decidir siempre por Jesús. Ella también tenía grandes sueños para sus hijos. Decía que los hijos tienen que estar siempre ocupados y los animó a recibir clases de música. A los niños les gusta más jugar que estudiar, pero había reglas claras en la casa. No se podía salir a jugar en las tardes sin terminar las tareas y el estudio de las lecciones de música. Al menor de los niños
le encantaba jugar fútbol con sus amiguitos y a veces le llamaban por la ventana, pero él desde adentro decía: esperen, que tengo que terminar de estudiar. Los hijos fueron creciendo y escogiendo cada uno su camino en los estudios. El mayor siguió el camino de la música y el menor el del ministerio pastoral como su papá. Raquel, con apenas estudios básicos de música, acompañaba las alabanzas en la iglesia y también dirigía el coro. Pero apenas su hijo tuvo edad y estuvo preparado, ella lo animó para que él lo hiciera. Todavía era un niño cuando se convirtió en el pianista de la iglesia y un tiempo después los dos hermanos, con otros jóvenes, formaron agrupaciones en las iglesias que su papá iba pastoreando. Pero había un problema. Aunque Raquel quería que su hijo llegara a ser un profesional, en su país ningún joven adventista había logrado graduarse en escuelas de arte. Sin embargo, ella lo animó a intentarlo. Estudiando mucho, motivado por sus padres y con la ayuda de Dios, terminó sus estudios de piano a nivel profesional. Pero su madre siempre lo había motivado a llegar más lejos. Y había un escalón más: alcanzar la licenciatura en música en la Universidad de las Artes. Como madre cristiana, Raquel estaba asustada. Sabía que ese era el sueño de su hijo. Creía con todo su corazón que podía alcanzarlo, pero temía que, como muchos otros, perdiera de vista a Jesús en el camino, pues debía estudiar lejos de casa. Era muy difícil entrar a esa universidad y si Dios permitía que entrara, todavía existía el peligro de dejar de ser fiel por las presiones y tentaciones del enemigo en un ambiente no cristiano, secular y de escasos valores morales. Pero Raquel y su esposo se aferraron a todas las bellas promesas que Dios tiene para las madres y padres que ponen a sus hijos en las manos del Todopoderoso. Y su hijo no solo entró en la universidad, sino que también se graduó con honores. Muchos fueron los sacrificios que hicieron sus padres, muchas las oraciones, muchos los que es un reflejo del amor supremo. Hoy los hijos de Raquel tienen sus familias, tienen sus propios hijos y tienen el orgullo de tener una madre como ella. Yo soy orgullosamente el primogénito de Raquel Valdés, una mujer fuerte y valiente, como solo las madres saben ser. Esta es su historia sin muchos detalles, porque si los hijos contáramos con todos los detalles la historia de nuestras madres, serían demasiadas palabras para un día. Y en este día solo queremos homenajear y celebrar la existencia de ese ser tan especial que es nuestra madre, y agradecerle por el amor infinito que nos brinda en un beso, en un regaño, en un consejo, en una mirada amenazante, en un abrazo, en un te amo. Dios las bendiga mucho. Gracias a todas. Gracias, mamá.